día, a finales de 1914, lo que en principio debía ser una importante expedición a la Antártida, empezó a tener graves problemas. Aquel día dio comienzo una pesadilla de 2 años, llena de avatares, catástrofes y finalmente heroísmo del más alto calibre. Ernest Shackleton, un líder brillante y carismático, se embarcó con 27 hombres en un viaje que pondría a prueba su espíritu y sus vidas. La historia de Shackleton. En este día de primeros de diciembre de 1914, el barco Endurance navega tranquilamente entre bloques de hielo sueltos al norte de la Antártida. El líder de la expedición, Sir Ernest Shackleton, es un ambicioso anglo-irlandés de 40 años de edad. Es famoso por su capacidad para atraer a sus seguidores y para escapar de situaciones apuradas. La expedición británica tiene planeado cruzar a vela el mar de Weddell hasta llegar a la Antártida. Su meta es ser la primera expedición en conseguir atravesar el continente por tierra. Ernest Shackleton ya era por aquel entonces un famoso explorador. Era el rival de Sir Robert Scott en la carrera por alcanzar el Polo Sur. En 1912, Scott llegó antes que Shackleton al polo, si bien Roald Amundsen lo había alcanzado primero. De espíritu competitivo e impulsivo, Shackleton puso sus miras entonces en el viaje por la gran desconocida Antártida. La impresión que tengo de todo lo que he leído sobre Shackleton y sus expediciones es que las cosas más bien se improvisaban en el último minuto. Normalmente con problemas de dinero, y todo salía adelante gracias a su asombrosa energía, entusiasmo y ambición. La vida a bordo del Endurance es una mezcla de rutinas disciplinadas y diversión. Más de 50 perros serán los encargados de arrastrar los tríneos durante la travesía por tierra. Frank Wilde es el capitán de a bordo. Shackleton tiene una fe sin límites en su segundo de a bordo. Entre Frank Wilde y él creo que no les hacía falta terminar las frases nunca. Una mirada entre ambos bastaba para sugerir lo necesario. Aquel trágico verano había unas temperaturas increíblemente bajas en el Antártico. El diario de a bordo del barco registra el empeoramiento del tiempo y la falta de progresos. El Endurance traza cuidadosamente su rumbo por entre un campo de minas lleno de grandes témpanos e icebergs. El 20 de enero de 1915, el Endurance queda atrapado. La situación parece grave, pero los hombres tienen una fe ciega en aquel a quien llaman jefe. For scientific leadership, give me Scott. For swift and efficient travel, Amundsen. But when you're in a hopeless situation, when there seems no way out, get down on your knees and pray for Shackleton. Tras más de un mes encallados, Shackleton decide arrastrar a mano el Endurance de 3 toneladas hasta mar abierto. Durante casi 2 días, la tripulación trabaja prácticamente sin descanso, quedando exhaustos en su lucha contra el hielo. Cuando ya están a punto de abandonar, Shackleton ordena a su tripulación empujar el barco hacia atrás hasta donde puedan. Pretende abrirse paso por una capa de hielo que llega a tener 6 metros de grosor. Mientras él permanece solo en cubierta, el barco llega valientemente hasta 360 metros del mar abierto, pero no consigue avanzar más. El 24 de febrero de 1915, Shackleton renuncia a intentar salvar el barco y el Endurance se convierte en base invernal. Irá a la deriva según el antojo del manto de hielo que llevará al barco allí donde quiera que vaya. Los hombres mantienen el ánimo con partidos de fútbol en la dura capa de hielo esperando a que éste se abra. A bordo, Shackleton se aferra a su profunda creencia en la importancia de la rutina.
El barco encallado empieza a ser conocido como el Ritz y la vida prosigue con una relativa comodidad. Los espectáculos de disfraces son muy populares. Shackleton gana el premio al peor cantante, aunque varios concursantes le siguen de cerca. El auténtico enemigo es el tedio, que se combate con medidas cada vez más drásticas. We all had our haircut and then we had our photograph taken in the Ritz. We do look like a lot of convicts and we're not much short of that life at present, but still hoping to get to civilization someday. La última camada de cachorros sirve también de entretenimiento, incluso para rudos marineros como Tom Crean. Frank Wilde se ha encariñado mucho con Samson, el más grande de todos los animales. Estos perros adorables se convierten cada vez más en animales de compañía para muchos de los hombres. Pero esta tranquilidad se verá alterada una tarde a principios de abril. Millones de toneladas de hielo avanzan contra el Endurance. Shackleton recordaría después aquella noche nefasta. During the night of the 3rd, we heard ice grinding to the eastward, and in the morning we saw that the young ice was rafted 8 to 10 feet high in places. Los enormes esfuerzos por aliviar la presión que sufre el barco son inútiles. 14 de julio de 1915. All hands standing by. We had a slight shock last night. There was a noise under the bottom aft, the same as if the ice had broken up. The boss thinks it was a whale, but I think's different. Shackleton ordena una vigilancia especial. Fue una noche tensa y agotadora y por la mañana la presión sobre el barco parece incluso peor. The wind howled in the rigging, and I couldn't help thinking it was making just the sort of sound you would expect a human being to utter if they were in fear of being murdered. Shackleton said at length, "You'd better make up your mind that it is only a matter of time. What the ice gets, the ice keeps." La inexorable presión daña el timón del barco de forma irreparable. Wilde y Shackleton están varados. Atrapados durante más de 7 meses en el manto de hielo, están ahora a casi 2000 kilómetros de la civilización. La tripulación no tiene forma de comunicarse y no existe esperanza de que llegue ayuda de fuera. Tan solo tienen a Ernest Shackleton. 18 de octubre de 1915. El Endurance lleva atrapado 9 meses. Una onda de presión hace que el barco se incline 30 grados en cuestión de segundos. Inclinado y retorcido, empieza a hacer agua peligrosamente. Todos los hombres trabajan sin descanso a lo largo de una noche interminable, bombeando agua y reparando los daños. Incluso se utilizan mantas para intentar cortar las vías de agua. A las 5 de la tarde del 27 de octubre, Shackleton da orden de abandonar el barco. The ice reached a climax at 4 o'clock. After long months of ceaseless anxiety, after times when hope beat high and times when the outlook was black indeed, the end of the Endurance has come. A sus hombres, Shackleton simplemente les diría: nos hemos quedado sin barco y sin provisiones, así que nos vamos a casa. Pero en su propio diario escribe: rezo a Dios para que consiga llevar a toda la tripulación hasta la civilización. El jefe se enfrenta a la prueba más crucial de su vida. Shackleton le dice a su tripulación que se dirigen hacia el depósito de provisiones más cercano, aquel que hace años dejaron atrás en la isla de Paulet, a 550 kilómetros de distancia. Los hombres inician la marcha, pero el terreno es impracticable. Donde quiera que vayan, el hielo les bloquea el paso. Resulta muy difícil imaginarse las posibilidades que tenían de regresar con vida. Yo casi hubiese dicho que eran insignificantes.
En los 9 meses siguientes, la tripulación acampa en impredecibles y peligrosos témpanos. Al principio, la moral permanece alta. Las esperanzas de Shackleton se centran en 3 botes pequeños en los que piensa hacerse a la mar cuando el hielo se abra. Pero si el mar de Weddell había aplastado al Endurance, ¿qué podría hacerle a estas frágiles embarcaciones? Mientras tanto, iban a la deriva impotentes con el manto de hielo. Con el tiempo, las provisiones se acabaron. Los hombres cazan cualquier presa que pueden encontrar, pero la comida se convierte en una obsesión. Febrero de 1916. The food is pretty well all meat. Seal steaks, stewed seal, penguin steaks, stewed penguin, penguin liver. The latter being very good indeed. The cocoa has been finished for some time, and the tea is very nearly done. A medida que pasan los meses, la caza escasea. La comida consiste en una tostada y todos los días se reparten 3 terrones de azúcar. El 30 de marzo, Shackleton ordena a los hombres que maten a los perros que han sobrevivido. Ahora ya pueden comer. Llegan a estar tentadoramente cerca de la isla Paulet, pero al final el bloque de hielo pasa de largo dejando atrás ese depósito de provisiones tan vital. Llevan 14 meses abandonados a su suerte. Aún así, Shackleton consigue de alguna forma impedir que sus hombres se hundan en una desesperación que podría resultar fatal. La gente me dice que 50 veces al día le preguntaban, ¿qué hacemos ahora, jefe? ¿Esto es así, jefe? Todos le llamaban jefe. Y creo que efectivamente desarrollaban una serie de actividades que él controlaba. Y cuando terminaban sus tareas se giraban hacia él y le decían, ¿qué hacemos ahora, jefe? El jefe tiene que buscar un nuevo plan de acción después de pasar de largo por poco la isla de Paulet. Su objetivo será ahora la isla Elefante, 160 kilómetros al norte. La próxima decisión en la mañana del 9 de abril le vendrá ya dada. At 11 a.m., our floe suddenly split right across under the boats. We rushed our gear onto the larger of the 2 pieces. Our home was being shattered under our feet. Se suben a los botes y en un mar rugiente inician la carrera hacia la isla Elefante. Durante los 7 días siguientes librarán una heroica batalla. Las tormentas son enormes, pasan días enteros sin dormir, la sed se hace insoportable y tienen la boca y la lengua tan hinchadas que no pueden ingerir comida. Guiándoles a través de las 17 horas de oscuridad que hay cada día, se encuentra Frank Worsley, el brillante oficial de derrota de Shackleton. The temperature was 20 degrees below freezing point. Greenstreet's right foot had got badly frostbitten, but Lees restored it by holding it in his sweater against his stomach. My eyes began to fail me. I could not see or judge distance properly and found myself falling asleep at the tiller. Aún así, el sobrenatural sentido de la navegación de Worsley lleva a los 3 castigados botes a las yermas orillas de la isla Elefante. Hace más de 16 meses que los hombres no pisaban tierra firme. Por primera vez desde hace 3 días pueden comer y beber algo caliente. La desierta isla Elefante es un lugar desolado y peligroso. Tienen una remota esperanza, la base ballenera en la isla de Georgia del Sur, 1300 kilómetros al noreste. Shackleton decide intentar ese viaje casi suicida. La noche antes de partir, escribe una nota a Frank Wilde. April the 23rd, 1916, Elephant Island. Dear Sir, in the event of my not surviving the boat journey to South Georgia, you will do your best for the rescue of the party. You are in full command from the time the boat leaves this island. You can convey my love to my people and say I tried my best. Yours sincerely, E.H. Shackleton. A la mañana siguiente, los 22 hombres que se quedarán en la isla se reúnen junto a la orilla. Los más optimistas esperan que el jefe regrese en unas pocas semanas. Shackleton y otros 5 hombres se enfrentan al mar más violento del mundo en un bote de 7 metros al descubierto. A los 3 días de travesía, un fuerte viento azota su embarcación. Olas enormes de 5 metros de altura o más les golpean constantemente mientras luchan en un último y desesperado intento por encontrar auxilio. Aquellos hombres estuvieron en un diminuto bote de 7 metros durante 16 días.
zarandeados de un lado a otro con unas ropas mojadas de piel de reno y sacos de dormir de piel de reno por abrigo, y grandes lastres empapados que parecían rocas contra los que se golpeaban y unas olas enormes. Tuvieron que navegar bajo tormentas, bajo fuertes vientos, prácticamente durante toda la travesía. El 8 de mayo, contra todos los pronósticos, los hombres avistaron la costa de Georgia del Sur. Invirtieron casi 2 días en intentar atracar en las traicioneras orillas de la isla. Es una costa de lo más salvaje, con enormes glaciares que van a dar al mar, y creo que cuando por fin consiguieron pasar entre unas rocas para llegar a una bahía diminuta y arrastrar el bote hasta la orilla, tropezándose y resbalándose entre las piedras y las algas, la sujeción principal del timón se desprendió, justo en el momento en que pisaban la orilla. Tuvieron una fortuna increíble de que aguantase hasta aquel momento. El destino les lleva a tocar tierra en una zona que se encuentra justo en la otra punta de la isla con respecto a la base ballenera, de las que les separa un interior de glaciares y montañas que ningún ser humano había cruzado jamás. Terriblemente debilitado, Shackleton debe encabezar otro esfuerzo heroico más. Tiene un poco de cuerda, una azuela de carpintero y unos cuantos tornillos que los hombres se ponen en las suelas de los zapatos. Dejando atrás a los 3 hombres que están demasiado enfermos para realizar el viaje, Shackleton emprende la marcha con Frank Worsley y Tom Crean. Shackleton era un experto en el polo, era un marino, pero no era realmente un escalador. Y pese a ello, cuando llegaron al lado opuesto de Georgia del Sur y tuvieron que atravesarla, se obligaron a afrontar unas escaladas muy serias. Creo que fue entonces cuando surgió esa intuición tan increíble. Tenían una ligera idea de hacia dónde iban, pero no tenían mapas. En un momento dado, Shackleton se ve en lo alto de una pendiente imposible. Una vez más, decide tomar un riesgo enorme. Para entonces, la noche estaba cayendo y la niebla cubría la parte baja de la pendiente. No tenían ni idea de lo que había abajo del todo. Intentaron bajar un poco andando, pero era evidente que si continuaban, morirían por el viento. Así que pusieron la cuerda en el suelo, se sentaron los 3 sobre ella, se rodearon la cintura con los brazos unos a otros y se impulsaron al vacío. Rodaron alocadamente por una colina de 300 metros. Al llegar abajo estaban magullados y doloridos, pero el simple hecho de haber sobrevivido es uno más de una larga lista de milagros. Hacia las 4 de la tarde del 20 de mayo de 1916, 3 hombres sucios, despeinados y vestidos con harapos entraron en una base ballenera de la isla de Georgia del Sur. Shackleton tiene que identificarse ante un hombre que conoce desde hace años. ¿No me reconoces?, le pregunta. El ballenero duda. Reconozco tu voz. Y por fin llega la respuesta. Me llamo Shackleton. Algunos dicen que el viejo marinero se dio media vuelta y lloró. Menos de 3 días después, Ernest Shackleton abandona Georgia del Sur para regresar en busca de sus hombres a la isla Elefante. Necesitarán más de 3 meses y 4 intentos distintos. El 30 de agosto de 1916, por fin divisa la lúgubre costa. Se ve como arde débilmente una señal de fuego. Sin embargo, Shackleton no tiene forma de saber cuántos de sus hombres siguen con vida. Pero en la playa se junta la tripulación entera de la isla Elefante. Los 22 hombres han sobrevivido. En la orilla, poco a poco van haciéndose a la idea que el barco que ven es de verdad, que han resistido lo irresistible. Ernest Shackleton, el jefe, ha venido para llevarles a casa. Ernest Shackleton perdió la carrera al polo y no consiguió atravesar el continente antártico. Murió de un ataque al corazón a los 47 años mientras intentaba dar la vuelta en barco a la Antártida en 1922.